Hola, ¿qué tal, chavalitos? Pues vamos a resolver el problema 5 nuevamente porque nuestro compañero Brian pidió que lo volviéramos a hacer porque quedó con pequeñas dudas. Entonces para eso estamos y vamos a volver a repetir el video. Que nos dice que utilizando la fórmula 3 demostremos que la fórmula 3 se puede aplicar para cualquier número de funciones. ¿Y qué significa eso? Primero vamos a ver nuestra fórmula 3, ¿ok? Nuestra fórmula 3 nos dice que la derivada de dos funciones, la derivada de una función u más la derivada de otra función b, sería igual a la derivada de cada una de las funciones. Perdonen, escribí mal eso. Sería la derivada de u más la derivada de b, ¿ok? Esto es lo que nos dice la fórmula 3, simplemente nos dice esto. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el problema? Que lo hagamos para cualquier número de funciones, ¿ok? Entonces imagínense que tenemos esto. U más b más w más y más... Aquí tenemos más funciones hasta una función k. Se me ocurrió aquí ponerle una función k, ¿ok? ¿Qué significan estos puntos suspensivos? Que aquí hay más funciones, ¿no? Aquí hay más letras, no importa el orden de las letras, sino que aquí hay más funciones y cada función es distinta, ¿ok? Y nos pide que calculemos su derivada, ¿ok? Y que utilizando la fórmula 3 lo hagamos, ¿ok? Y el problema nos da una sugerencia que nos dice que si tenemos una función u más una función b más una función w, esto sería exactamente escribirlo como u más b más w, ¿ok? Esto es lo que nos dice nuestra sugerencia. ¿Pero qué significa esto? Esto significa, pongamos un ejemplo con números, ¿ok? Supongamos que tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ok, nosotros podríamos hacer exactamente esto. Más 4 más 5. Podríamos agrupar estos dos numeritos y sumarlos. 1 más 2 es 3 y escribiríamos exactamente lo mismo. Más 3, más 4 y más 5. ¿Ok? Nuevamente podríamos agarrar estos dos numeritos y agruparlos. 3 más 3 es 6 y escribimos exactamente lo mismo. Y nuevamente podríamos agrupar estos dos numeritos. 6 más 4, 10 más 5. Y esto sería como... Bueno, esto lo podríamos volver a agrupar, ¿no? Y sería 10 más 5 es 15. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestra sugerencia? Pero fíjense que esto sería... También podríamos hacerlo exactamente de esta manera. Vamos a poner el 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y nosotros aleatoriamente se nos ocurre agrupar estos dos. Y sería 1 más 2 más 3 es 5. Más 4 más 5. Y ahora a mí se me ocurre agrupar los últimos dos. 1 más 5 más 4 más 5 es 9. Ok. Y yo podría agrupar nuevamente los últimos dos. Nos quedaría 1 más 5 más 9 es 14. Y 1 más 14 es 15.
Si se dan cuenta, da exactamente lo mismo. Como vaya agrupando, me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Por lo que vamos a aplicar algo. Vamos a aplicar el mismo concepto de ir agrupando de pares en pares. Y de ir agrupando, ir sumando pares hasta que nos queden dos parejas, ¿ok? ¿Y por qué agrupamos de dos en dos? Vaya, si se dan cuenta, aquí tenemos solamente dos funciones. Y nos dice que la derivada de la suma de dos funciones sería la derivada de cada una, ¿ok? La derivada de u y la derivada de b. Entonces, nosotros nos conviene agrupar de dos en dos porque nosotros sabemos derivar dos funciones. No sabemos derivar tres, ni sabemos derivar cuatro. Nosotros sabemos derivar solamente dos funciones, ¿ok? ¿Qué es esto? Entonces, por eso aplicamos el ir tomando parejas de dos en dos, ¿vale? Entonces, supongamos, volviendo a la pregunta del ejercicio, vamos a hacerlo en limpio aquí abajo. Tenemos una función y, la cual tiene adentro, vamos a poner aquí, n1 más n2 más n3 más n4 más puntitos puntitos más n, ¿ok? ¿Qué significa esta notación? Esto simplemente es notación. ¿A qué me refiero con notación? Con la manera de escribir. A mí se me hubiera podido haber ocurrido a esta llamarle A esta B, a esta C, a esta D. Y cuando pongo los puntos suspensivos significa que hay más letras aquí. Hasta una letra N. ¿Y qué me refiero con una letra N? Me refiero a que puede ser cualquier número de funciones. Y al decir cualquier número de funciones yo puedo poner aquí 1000, 10.000, 1.000.000, el número que se me ocurra, ¿ok? Eso es simplemente notación. Y nos pide nuestro ejercicio, nos dice cuál sería la derivada de esto, de n1 más n2 más n3 más nn, ¿ok? Nos está preguntando esto, ¿cuál sería la derivada de esto? Y nosotros, aplicando el concepto que habíamos aplicado aquí arriba de ir agrupando de dos en dos, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces tendríamos que la derivada de esto sería igual a, tomaríamos primero dos funciones y las derivaríamos. ¿Por qué? Porque yo solamente sé derivar dos funciones. ¿Ok? Yo solamente sé aplicar la fórmula para dos funciones. Entonces, a mí se me ocurre agrupar estas dos. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Y aplicarle su derivada. Entonces sería la derivada de una suma, que es exactamente lo que tenemos en el ejercicio anterior. Digo, en la parte de arriba. Y nuevamente podríamos aplicar nuestro truquito de ir tomando de dos en dos.
Entonces, si como aquí hay en los puntitos está el N4, el N5, el N6, el N7, el N8, de esa manera podríamos escribir N1, la derivada de N1, más la derivada de N2, más N3, más N4, más puntitos, 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 hasta Nn, ¿ok? Y nuevamente aplicamos la asociatividad, que es agrupar de 2 en 2, y derivamos. Entonces copiamos exactamente lo primero. La derivada de una suma es la suma de cada una de las funciones por separado, más puntitos, 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 hasta Nn. ¿Hasta cuándo haríamos el mismo procedimiento? Hasta que nos queden dos funciones sin derivar, ¿ok? ¿Qué es lo que estábamos haciendo aquí? Terminamos nuestro procedimiento hasta que nos quedaban dos y lo sumábamos y nos daba el resultado final. Entonces, recordando que si aquí está el término nn, que n puede ser, supongamos que es el término 1000, o sea, aquí estaría n1000. Aquí antes del n1000 estaría el n999. ¿Están de acuerdo? O sea, es el término anterior a esto. Entonces, ¿cómo escribo el término anterior? El término anterior de nn es n a la n menos 1, ¿ok? Porque si n es 1000, ¿cuál es el anterior? Pues 1000 menos 1 queda 999, ¿ok? Entonces espero que eso no les cause confusión. Entonces sería la derivada de n1 más n2 más la derivada de n3 más la derivada de n4 más tac 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 puntitos n menos 1, que es el anterior a n, y tendríamos que derivar esto, ¿vale? Y pues eso simplemente sería la derivada de n a la n menos 1 más la derivada de n a la n. Entonces lo escribimos simplemente nuestra respuesta final. La derivada del anterior y con esto, si se dieron cuenta, lo estamos haciendo para cualquier número, porque n es cualquier número. Aquí hubiera podido haber sido 10, podido haber sido 10.000, no importa el número que pongamos aquí, ¿vale? Se va a cumplir para cualquier número. Y con esto espero que haya quedado claro. Y pues a estudiarle, amiguitos, y que tengan buena noche. Hasta luego, chao.